Bruna Oliveira da Silva era una estudiante brasileña de apenas 28 años de edad que desapareció misteriosamente en São Paulo el 13 de abril de 2025 tras tomar el subte para volver a casa de su novio. Sin embargo, su cuerpo fue hallado 4 días después, es decir, el jueves 17 de abril de 2025, en el estacionamiento de un edificio de la avenida Miguel Ignacio Curí, Vila Carmosina, zona este de San Pablo, semidesnudo y también con claras marcas de violencia. Las imágenes difundidas mostraban el estacionamiento donde fue hallada y una joven con tatuajes que permitieron identificar el cuerpo. Al momento de su muerte, Bruna vestía solo ropa interior y presentaba signos de agresión física. La noticia publicada por medios de la región confirmó que sus familiares habían denunciado su desaparición en la madrugada del lunes 14 tras perder contacto con ella en la noche anterior. Estos hechos brutales y penosos desencadenaron una ola de alarma social en Brasil y mucho más allá. Pero antes de iniciar con este caso y con todos sus detalles, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Sara Ferminguya, que me escribió el siguiente mensaje. Muchas gracias, Tess. Tienes el don de transmitir respeto y pasión en cada video. Disculpa lo poco, un fuerte abrazo desde Suiza y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi leyenda, por tu apoyo. De verdad, para mí es importante, lo aprecio muchísimo. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Espero que tu familia se encuentre muy bien y desde luego que tú también estés muy bien. Te envío un fuerte abrazo hasta Suiza y créeme que me emotiva bastante saber que me estás viendo desde tan lejos. También quiero saludar a Manjano, que me escribió: gracias, hola, soy nueva por aquí y me encantaron tus investigaciones. Ahora te sigo aquí en TikTok y en Instagram. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que me siguen en todas las redes, de verdad gracias. A ti, Majano, también muchísimas gracias. Eso me pone muy contento. Me gusta que quieras ver mi trabajo en todas partes, de verdad lo aprecio bastante. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un gran abrazo cósmico. Cuídate mucho. La pesadilla comenzó el domingo 13 de abril de 2025, poco después de las 22 horas o 10 de la noche, como normalmente se le dice aquí en Colombia. Bruna era una estudiante destacada, era una mujer hogareña con su familia, acababa de tomar el subte, que es un bus, o como en otros países lo llamarán, pero el subte es un bus y ella cogió la línea 3 color roja en la estación Corinthians Itaquera, de regreso de compartir con su novio en la casa de este. Era un recorrido que ya había hecho antes, cuando lo veía a él, por tanto nada estaba fuera de lo normal. Ella ya sabía cómo era el camino y hasta ahí todo iba perfectamente bien. Sin embargo, en esta ocasión puntual, la tragedia estaría a punto de tocar las puertas. En ese trayecto fue la última vez cuando se comunicó con su madre. Con el celular casi que sin batería, le avisó a duras penas que había perdido el colectivo, que debía llevarla a casa y por tanto llamó a su madre para comunicarle la situación. Ella rápidamente lo que hizo fue transferirle dinero para que tomara un remis, es decir, como un vehículo particular, lo que en apariencia solucionaría el percance de la chica tras perder el colectivo. Pero lo cierto es que con el dinero en su cuenta, Bruna nunca abordó ningún vehículo. La última señal de su teléfono fue registrada a las 22:21 de la noche. Al día siguiente, sus padres, muy desesperados y con el corazón latiendo a 1000 veces por segundo, denunciaron la desaparición de su hija ante la policía
pues ellos sabían que algo malo había sucedido con Bruna porque ella nunca se había demorado tanto, y si por alguna razón le hubiese pasado algo que la hubiese hecho retrasar, lo primero que haría, sin importar cómo, es avisarle a sus padres en dónde estaba y que se encontraba bien. Pero esta vez todo apuntaba a que a Bruna le había pasado algo, y algo trágico, para que brillara de esta manera su ausencia, porque, como les digo, ya les habría avisado a sus padres, en especial a su mamá, que era con la persona con quien más tenía confianza. Los investigadores, por tanto, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad y registros de viajes, pero no hubo rastros claros de ella a esas horas, lo que alimentó la angustia de la familia. En la mañana del lunes 14 de abril, tras la denuncia formal de sus padres, se montó el operativo de búsqueda. El caso tomó notoriedad y en cuestión de horas pasó a los medios de comunicación brasileños de manera muy rápida. También en redes sociales se compartió la foto de Bruna pidiendo ayuda para encontrarla sana y salva. Amigos y amigas y compañeros de la Facultad de Turismo de la USP, que es decir, la Universidad de San Pablo, se sumaron a la campaña que tildaba con el hashtag Encuentren a Bruna. Sin embargo, no se halló pista alguna durante los primeros 3 días. No aparecieron denuncias de robo, tampoco hubo llamadas en plan de que hubiese sido un secuestro para pedir, obviamente, dinero. Entonces no había absolutamente nada. Lo único que sabían es que Bruna no aparecía. Según uno de los primeros boletines oficiales, la última conexión de su celular fue esa noche del 13 de abril y no se encontraba cerca de la universidad ni de su casa cuando desapareció. Todos quienes conocieron a Bruna estaban preocupados por ella, pues la describían como una mujer noble, amorosa, que no se metía con absolutamente nadie, tampoco tenía enemigos conocidos y tampoco nadie sabía nada distinto que por lo menos permitiese a los investigadores dar un paso adelante para encontrar su paradero. Sin embargo, en los próximos días este caso estaría por tomar un giro que, desde ya advierto, fue demasiado perturbador. El cuarto día de búsqueda terminó en tragedia, pues el jueves 17 de abril del año 2025, es decir, hace muy poco tiempo, la policía encontró el cuerpo sin vida de Bruna en los fondos del estacionamiento de un edificio sobre la avenida Miguel Ignacio Curí en Vila Carmosina, en Sao Paulo, o San Pablo, como algunas personas también denominan este lugar. El cadáver estaba atado, semidesnudo y con múltiples lesiones de violencia. La escena era tan dantesca que parecía sacada de una horrible película de cine gore. La chica estaba prácticamente irreconocible por la brutalidad del hecho. No obstante, personal del Instituto Médico Legal confirmó su identidad no por el rostro, sino por los tatuajes característicos de Bruna que permitieron identificarla. De inmediato, tras conocerse esto, las noticias reportaron que se trataba de la misma joven desaparecida unos días antes, lo que por un lado podríamos decir que fue un avance investigativo, por otro era el dolor más profundo y agudo que una familia podría vivir, pues ninguno de sus familiares ni amigos daba crédito a que la vida de una mujer tan talentosa y admirable como Bruna haya terminado de semejante manera. La mayor zozobra de este hallazgo es que hasta ese momento no había información sobre sospechosos, y también las autoridades decretaron el caso como un posible feminicidio, que, valga la pena decir, también se puede describir como femicidio, ¿no? Para que, digamos, algunas personas no me vayan a corregir. Oye, Tess, no es femicidio, es feminicidio. Ambas se pueden utilizar. Pero el entorno de la joven exigía justicia en medio de lágrimas y varios corazones rotos.
Luego del hallazgo del cuerpo de Bruna, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo emitió un comunicado oficial en el que señaló lo siguiente: las investigaciones están en marcha para esclarecer completamente los hechos. En dicho comunicado se afirmó que, por el momento, no se conocían los responsables del crimen ni la causa exacta de la muerte. Desde el primer momento se trató el caso como un posible feminicidio. De hecho, algunos medios titularon: investigan el feminicidio de Bruna Oliveira da Silva, estudiante de 28 años, aunque aquí también hay que hacer una salvedad netamente de definiciones, porque según la Real Academia Española, los feminicidios están siendo usados de forma inequívoca y esto no implica restar la importancia a los casos cuyas víctimas son mujeres. Quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque un feminicidio ocurre cuando el móvil del asesinato es justamente el hecho de que la víctima sea una mujer. Es decir, porque fue mujer, la asesinaron, por lo que el comentario a título personal, los medios en su momento se han adelantado a tildar que este caso de Bruna fue feminicidio cuando aún no se conoce el móvil, por lo que en su lugar es más preciso tratarlo como homicidio hasta que se sepa definitivamente cuál fue el móvil, pero quiero hacer esta aclaración a modo de ser un poco más precisos con el lenguaje, que es una de las circunstancias que más me apasiona y de los hechos que quisiera que ustedes también tengan en su vocabulario. Pero ahora sí retomemos nuevamente con la investigación. La Policía Civil Paulista difundió luego la imagen de un sospechoso, que era un hombre identificado como Esteliano José Madureira, que tenía 24 años de edad, quien resultó además ser el principal sospechoso. Sin embargo, esta persona, de manera coincidencial, fue encontrada muerta con múltiples puñaladas tan solo unos días después en la zona sur de Sao Paulo, en un aparente ajuste de cuentas ajeno al caso, por lo que la historia y la justicia por Bruna parecía derrumbarse como si de un perturbador juego de dominó se tratase. Oficiales del Departamento de Homicidios han señalado a la guerrilla urbana del primer comando de la capital, o más conocido por sus siglas, el PCC, como posible vínculo con la muerte del sospechoso que acabó con la vida de Bruna presuntamente. Por el momento, la causa del ataque contra Bruna sigue sin confirmarse. No se ha establecido públicamente un móvil único, bien sea personal, íntimo o delincuencial, lo que desde luego alimenta múltiples hipótesis y deja con un sabor amargo en el pensamiento de los familiares que, como ustedes sabrán, están exigiendo que se sepa la verdad, porque es a través de la verdad que se puede sanar la herida de una terrible pérdida como la de Bruna da Silva Oliveira. La investigación abrió varias líneas posibles. Una hipótesis es que Bruna fue víctima de un ataque aleatorio tras ser vista sola en la calle. Aunque decepciona decir esto, una mujer sola en la calle termina siendo un blanco más fácil para depredadores que andan por ahí merodeando y acechando a las mujeres. En consecuencia, las cámaras de seguridad captaron a un hombre siguiéndola desde la salida del subte, lo que sugiere que fue blanco de un agresor a pie. Otros apuntaron a un posible delito íntimo, ya que su ropa interior estaba removida, pero los informes preliminares no han confirmado que Bruna haya sufrido algún tipo de abuso íntimo, aunque desde luego que la escena del crimen pareciera indicar que sí, por el tema de que no estaba con su ropa interior. También surgieron teorías de ajuste de cuentas. El hallazgo del sospechoso muerto sugiere un vínculo con el crimen organizado, aunque las causas, nuevamente quiero aclarar, siguen bajo reserva policial. Contradictoriamente, desde la prensa circuló la idea de que este caso ocurrió en Buenos Aires, Argentina, por un error inicial en algunas redes sociales, pero las fuentes oficiales argentinas aclararon inmediatamente que todo sucedió en Sao Paulo, Brasil. En síntesis, las autoridades deben discernir entre varios escenarios
que incluyen feminicidio por odio de género o asesinato vinculado al crimen organizado o tal vez un crimen pasional. Mientras la sociedad demanda respuestas claras y exigen que la investigación policial logre esclarecer cómo fueron los últimos momentos de Bruna antes de perder la vida. Pero esto nos daría paso al siguiente capítulo, pues sin lugar a dudas nos hace preguntarnos qué sabía la familia y si a lo mejor alguno de ellos tuviese alguna información clave que permita avanzar en esclarecer este decepcionante y misterioso panorama. La madre de Bruna, cuyo nombre es Simón da Silva, ofreció sentidas declaraciones a los medios brasileños tras el lamentable suceso. En televisión nacional por TV Globo, afirmó que su hija siempre luchó por el feminismo, estaba totalmente en contra de la violencia contra las mujeres, estudió esto y murió exactamente como más temía. Conmovida, Simón agregó lo siguiente: hoy entierro a mi princesa, mi mejor amiga, la persona con la que podía contar. La perdí. Se va la mitad de mí, o más de la mitad. ¿Cuándo volveré a sonreír? No lo sé. Por su parte, el padre de Bruna, quien está igual de afectado por la desgarradora noticia, el señor Florisvaldo Araujo de Oliveira, la describió como una niña gigante y mi mundo, mi vida, mi única hija. Contó que Bruna era una chica compasiva. Cada vez que veía a un perro o un gato abandonado, quería llevárselo a casa. Cerró su testimonio diciendo las siguientes líneas: para mí ella nunca morirá. Donde quiera que esté, ella estará a mi lado porque fue mi ángel guardián. Allá donde fuera, ella me decía: sé sensato, no te metas en problemas. Estas desgarradoras palabras familiares dejaron en evidencia el horror de esta situación que le ocurrió a Bruna, una joven que pregonaba igualdad y luchaba contra la violencia de género. Fue víctima precisamente de aquello que más temía y de aquello con lo cual luchaba, dejando un claro mensaje que las mujeres son un foco vulnerable para los psicópatas que están allí afuera. Y hoy más que nunca tenemos que exigir justicia para que ningún caso quede en impunidad. El crimen de Bruna provocó indignación inmediata en redes sociales y en organizaciones de derechos de las mujeres. En Brasil y otros países de Latinoamérica se publicaron mensajes alusivos a la lucha por terminar este horrible flagelo de asesinatos a mujeres. Por lo tanto, se encendieron velas virtuales y también se hicieron mensajes de aliento a la familia. El caso reavivó el clamor por justicia en medios y marchas multitudinarias contra el machismo y la violencia de género. En las redes se compartió que Bruna había sido víctima de la violencia que repudiaba. Su historia fue comparada lamentablemente con otros casos recientes de mujeres asesinadas que conmocionaron a la opinión pública. Además, las estadísticas brotaron en todos los reportes. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registra un promedio de 4 feminicidios o 4 asesinatos a mujeres por día. Esto equivale a 1.463 casos de mujeres asesinadas en el año 2023, un récord histórico que solo aumentó 1,6% respecto al año anterior, y lo que nos deja es una clara pregunta sobre la mesa: ¿cómo vamos a cuidar a nuestras mujeres desde lo cotidiano y también desde el aparato judicial? Muchos analistas señalaron la dura ironía de que una mujer dedicada a enseñar turismo y criar a su hijo de apenas 7 años de edad haya terminado como una estadística más.
En Argentina, numerosos medios de comunicación cubrieron el suceso con especial dedicación, alertando sobre la herencia compartida de violencia contra la mujer que sufre toda América Latina. En Brasil se pidió justicia inmediata al conocerse el hallazgo del sospechoso principal, que fue hallado muerto a balazos y también presentaba marcas de herida blanca. Usuarios de Twitter escribieron otra vez la justicia por mano propia y advirtieron sobre las evidentes fallas institucionales que no están haciendo su trabajo como debe ser. El caso de Bruna se inscribe en un contexto sombrío. La violencia machista en Brasil es endémica. Datos oficiales y de ONG alarman que cada año miles de mujeres mueren en crímenes por razones de género. Los reportes indican que desde el año 2015, cuando la Ley María de Penha institucionalizó el concepto de feminicidio, se documentaron más de 10.655 casos en Brasil. Pese a leyes específicas, la impunidad permanece muy alta. Según la ONU, Brasil concentra el mayor número de asesinatos de personas trans en el mundo. Una situación que desde luego se acompaña de estigmatización, falta de protección e impunidad. En el caso de las mujeres cisgénero, varias organizaciones han criticado la lentitud judicial, muchos casos ni siquiera llegan a juicio y los asesinatos terminan encuadrados como titulares de noticias. Frente a estos datos, el crimen de Bruna fue visto como uno más, pero por la gran cobertura mediática y su perfil público se convirtió en un símbolo de las fallas sociales. ONG y activistas han recordado que en países vecinos como Argentina también se denuncia una mujer muerta cada 30 horas por violencia de género, subrayando que la lucha no es localizada, sino tiene que ser continental. La historia de Bruna Oliveira da Silva deja una amarga mezcla de dolor e ira. Con cada testimonio desgarrado de su familia y cada dato frío de feminicidios diarios, se refuerza una pregunta que me parece escalofriante. ¿Hasta cuándo la violencia contra las mujeres quedará impune? Es que la pregunta de por sí es difícil de decirla, ¿no? Bruna, que enseñaba a otros a conocer el mundo, se convirtió en víctima del horror de ese mundo. Su caso, desde luego, que nos revela grietas institucionales. Demasiadas veces las denuncias previas quedan incompletas, las autoridades actúan de forma negligente, los aglutinadores de poder como el crimen organizado actúan sin control y muchas veces en cooperación con las autoridades, y la justicia finalmente tarda en actuar. Las autoridades prometen esclarecer los hechos, pero la sociedad exige algo más. No solamente se trata de esclarecer los hechos, se trata de un cambio real en la protección a las mujeres, de evitar que estas cosas sigan sucediendo. El femicidio o el asesinato de mujeres no puede quedar en un mero número en las estadísticas o en un tuit que se haga viral por algún político. Debe ser un llamado de alerta. Como dijo su mamá, ella murió como más temía, y esa frase a mí me dejó sonando mientras escribía este caso como una condena silenciosa al sistema que falló en protegerla. En este relato que está lleno de preguntas sin respuestas, la voz final debe ser de todos nosotros, leyendas. No olvidemos a Bruna, no permitamos que su caso sea una línea más en las crónicas o un número más en estas estadísticas. Debemos insistir en el reclamo de justicia, en la erradicación de la violencia machista y en cerrar las brechas legales e institucionales que permiten que las mujeres, me duele decirlo, mueran sin que se haga justicia. El legado de Bruna, la estudiante luchadora, debe seguir siempre en nuestra memoria,
por el tiempo que la podamos recordar y también recordarla como una gran mujer hasta que la impunidad deje de ser una triste norma. Mi querida leyenda, si te gustó esta investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.